Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ponencia. El día de hoy tenemos al profesor Pineda, que va a estar hablando acerca de la importancia de la composición corporal. Se fue. Se le fue la voz, Jess. Ah, una disculpa. Podemos dar inicio a esta sesión. Muy bien. Si me dan una idea de que se vea la pantalla, por favor. Ya se está viendo su pantalla. Doctor Pineda, yo sí le veo y a Jessica también. Excelente. Eh, a ver, no veo la pantalla. Ahora sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que pretende dar una idea sobre la importancia que revisten las técnicas de composición corporal en nuestro ambiente cotidiano. Yo le he denominado deliberadamente análisis de la composición corporal avanzada y en estos minutos veremos juntos el por qué. No me voy a referir a todas las técnicas de composición corporal per se, sino específicamente a dos. Como ustedes saben, en las últimas décadas, si no es que decir en los últimos 100 años, las enfermedades infecciosas han disminuido en forma considerable. Y de la misma forma, a través del tiempo, las enfermedades crónico-degenerativas han ocasionado una transición nutricional en la cual nuestros pacientes viven más tiempo, pero viven más tiempo enfermos. Claro, ¿Ah? Nuestra dieta occidental, nuestros estilos de vida y en general los estilos de vida de nuestra vida cotidiana estén ocasionando desde el punto de vista celular inflamación crónica de bajo grado que se expresa en signos y síntomas de enfermedades sistémicas cada vez más severas. Ustedes están acostumbrados como especialistas de la salud en evaluar a sus pacientes, pesarlos, medirlos, evaluar su índice de masa corporal. En algunos casos, ya más recientes, pues existen tecnologías como las que veremos el día de hoy que nos permiten evaluar la hidratación total de nuestro paciente y algunos índices como la hidratación extracelular con relación al agua corporal total. De la misma forma, hay algunos algoritmos que tienen estas tecnologías que nos permiten identificar el ángulo de fase y el índice de reactancia. Y con ello podemos diferenciar entre algunas características distintas entre sí. Y con ello podemos identificar casos especiales en los cuales tenemos pacientes con sintomatología normal, pero con estados clínicos alterados. Estos estados clínicos son evidenciados por la tecnología del ángulo de fase de la impedancia bioeléctrica. Quisiera citar a Werner Heisenberg, quien nos dice en inglés, "What we observe is not natural itself, but nature exposed to our method of questioning." Con ello, lo que Werner nos quiso decir es que lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestros métodos de interrogarla. Es decir, pensamos que estamos haciendo las preguntas correctas para hallar las respuestas y con ello tener intervenciones con nuestros pacientes.
¿Por qué es poderosa esta cita? Porque sugiere que la ciencia descubre nuevas realidades cuando desarrolla nuevas formas de observar o de medir los eventos. En la medicina esto es evidente. Medimos hormonas, neurotransmisores, evaluamos microbiota, inflamación o redes metabólicas, que antes eran invisibles hasta que aprendimos a detectarlas. Durante décadas nos hemos estudiado a la obesidad, interrogando únicamente el material corporal, por ejemplo, cuánto pesa, cuánta grasa tiene, cuánto índice de masa tiene, cuántas calorías basales tiene con y sin ejercicio. Pero conforme desarrollamos mejores herramientas conceptuales, tecnológicas, emerge una realidad mucho más amplia donde interviene la información biológica. Por ejemplo, la regulación, el comportamiento, el entorno y desde mi perspectiva la dimensión consciente de la persona. Esta cita nos invita a cuestionar si el problema no ha sido la respuesta científica en sí, sino también la pregunta que hemos formulado. Por ello, la historia de la ciencia es en gran medida la historia de hacer visible lo que siempre estuvo allí, pero que no sabíamos medir y más aún interpretar. Por eso la fotografía de Heisenberg la estoy poniendo en las siguientes diapositivas. ¿Nuestro sistema de salud actual en México está siendo eficaz y eficiente? Bueno, el día de hoy me presento ante ustedes, soy bioquímico, he tenido la oportunidad de trabajar en el Nacional de Nutrición, en el Laboratorio de Urgencias, en Médica Sur, en laboratorios pediátricos, algunos años. Pero también he tenido la oportunidad de desarrollarme en la industria farmacéutica, tanto en el área de ventas, en el área de investigación y sobre todo en el área de mercadotecnia. Eh, los últimos 25 años he regresado nuevamente a mis orígenes como bioquímico y en una clínica en la Colonia del Valle, el Centro de Investigaciones Avanzadas en Composición Corporal, pues nos dedicamos desde hace 26 años a hacer evaluaciones de la composición corporal de nuestros pacientes. Así es que después de 26 años ya tenemos un know-how de cómo evaluar con base en criterios internacionales y certificaciones internacionales que le permiten a nuestros pacientes tener, y obviamente a sus médicos, tener la tranquilidad de que lo que estamos haciendo tiene un sustento científico. Ustedes saben que el índice de masa corporal, que consiste en pesar a nuestros pacientes y dividirlo entre la estatura al cuadrado, nos da una idea de ciertos fenotipos occidentales, pero no nos da un panorama de la realidad metabólica de ciertas poblaciones. Por ejemplo, en Japón, tiene los índices más bajos a nivel mundial, tanto de grasa corporal como de masa muscular y seguramente de masa esquelética. Mientras que Estados Unidos y Australia se caracterizan por índices de masa muscular mucho mayores. En Latinoamérica y en América del Sur, particularmente en Chile y en México y en la India, registramos porcentajes de grasa mucho más altos que el resto del mundo, a pesar de que las poblaciones no siempre reflejan obesidad severa en la báscula tradicional. Por ello, ir más allá de la báscula constituye una oportunidad más que un reto. Y medir el tipo de grasa que tenemos dentro de nuestro cuerpo sí que hace una diferencia. Ustedes saben que nuestras células están compuestas de membranas y estas membranas permiten ejercer potenciales de acción a la entrada y salida de sodio, entrada de sodio y salida de potasio y viceversa, entrada de calcio y salida de potasio y viceversa. De esta forma, nuestras células nos dan una idea de cómo sus membranas, en el momento en el que están estables
y en el momento en el que están grandes y saludables, pues permiten mantener un equilibrio eléctrico eh, que gracias a las bombas eléctricas como las de sodio y potasio, que están moderadas por ATP, pues nos permiten prácticamente en todas las células del organismo tener un equilibrio al cual le llamamos homeostasis. Por ello, al hacer pasar una corriente eléctrica de 50 kilohertz, encontramos dos resultados. El primero de ellos, que se mide en ohms, se llama resistencia. Y nos está hablando de la hidratación celular. Nos está diciendo de cuál es la capacidad del cuerpo de hacer pasar esa pequeña corriente eléctrica a través de los fluidos corporales. El segundo de los valores que también se mide en ohms se llama reactancia. Y esa reactancia nos habla del tamaño celular y de la integridad de las membranas, la cual le llamamos celularidad tisular. Y es directamente proporcional a la masa. Esto quiere decir que a mayor celularidad y mayor tamaño celular, pues mayor reactancia. Y en una forma simultánea, nos está diciendo la masa celular total, o BCM. Por eso, al arco tangente entre XC, que es el tamaño de la célula, con respecto a la hidratación, que es la resistencia en R, le llamamos ángulo de fase. Y ese ángulo de fase determina la salud, el equilibrio y la estabilidad de la célula. Hay varios parámetros que algunas tecnologías avanzadas nos dan. No todas las tecnologías nos dan estos valores. Si me ayuda, doctor Vega, a apagar su micrófono. Con puntos de corte de 0.42, hablamos de una sobrecarga crítica de agua. De 0.40 a 0.41, un edema clínico. Y de 0.38 a 0.40, una inflamación leve. Y menos de 0.38, una hidratación saludable. Estos valores, como les menciono, que se obtienen por medio de impedancia bioeléctrica, obligan a que sus equipos les den a ustedes y obviamente a sus pacientes el agua intracelular, el agua extracelular y el agua total para calcularlo. Por ello, se constituye junto con el ángulo de fase como un marcador que nos habla del estado, sí, de hidratación, sí, del tamaño y de la estabilidad de las membranas, como es el ángulo de fase. No todos los equipos ofrecen ángulos de fase. Y debo de advertir que no estoy hablando a favor ni en contra de ninguna de las tecnologías. Si bien es cierto que he trabajado con 4 de ellas, he trabajado con RJL, he trabajado con NVCA de SECA, he trabajado con InBody, con la versión 770 y 717, y he trabajado con Aminogram, los equipos de Aminogram en Francia. La gran mayoría de ellas, si no es que decir que todas, tienen electrodos que nos permiten hacer una medición mano-pie y con esto cerrar un circuito que nos permita evaluar el ángulo de fase. Así pues, el ángulo de fase con un valor alto, en el caso de los hombres desde 0 hasta 11 y en el caso de las mujeres desde 0 hasta 10, nos hablan del grado de equilibrio o de salud celular. Mientras más alto sea el ángulo de fase, más saludable es la célula. El ángulo de fase está determinado por la etnia,
por la edad, por el género e inclusive por el índice de masa corporal. Obviamente está determinada por la hidratación de la persona. Por ello es que hay ciertas características que hay que considerarse a la hora de hacer una impedancia bioeléctrica. No debe de hacerse a cualquier hora del día. Se sugiere que se haga en la mañana, cuando podemos tener un valor predecible en nuestros pacientes de hidratación. Por su parte, ángulos de fase bajo, debajo en el caso de los hombres de 6,5 y de las mujeres de 5,5, ya establecen puntos de corte a considerarse desde el punto de vista clínico. Nos pueden servir para identificar enfermedades metabólicas, como detectar inflamación, sarcopenia o sobrehidratación. Existen ciertos puntos de corte, por ejemplo, para varones hospitalizados. Nos habla del riesgo nutricional y de la mayor estancia hospitalaria en aquellos pacientes que tengan un ángulo de fase menor a 5. Acabo de mencionar que el valor ideal es de 6,5 para arriba. En el caso de mujeres hospitalizadas, un valor debajo de 4,6 ya nos está avisando de un riesgo alto y un mal pronóstico. Mientras que en pacientes con COVID, con la reciente pandemia, a menor ángulo de fase, mayor riesgo de mortalidad a los 90 días. Por ello, es que el ángulo de fase se convierte en un barómetro de inflamación y de salud en enfermedades crónicas. Como he mencionado, los valores deben de estar por arriba de 6,5 en hombres y de 5,5 en mujeres. Pero estos valores también dependen de la población. No es lo mismo población americana que población australiana, que población coreana o población mexicana. Por eso es que en nuestra población, los puntos de corte de 6,5 y de 5,5 son los que los proveedores de equipos de ángulo de fase han publicado. Y con ello podemos darnos una idea de los marcadores de inflamación. Por ejemplo, en el caso de estados inflamatorios, existe una asociación negativa entre el ángulo de fase y la proteína C reactiva, ultrasensible. Mientras más bajo sea el ángulo de fase y más alta sea la proteína C reactiva ultrasensible, pues mayor inflamación tiene ese paciente. De la misma forma, valores bajos de ángulo de fase detectan alteraciones estructurales y funcionales causadas por oxidación de membranas. Este daño por estrés oxidativo se va a reflejar en un mayor volumen de el líquido extracelular con respecto al intracelular. Por ello es que si ustedes cuentan en sus consultorios con equipos de impedancia que les den agua intra y extracelular, pues mientras privilegiamos hidrataciones en hombres y mujeres mayores a 55%, de preferencia 65%, estamos en un área de relativa tranquilidad. Mientras que si estamos acercándonos a los 60, a los 55 o menos de hidratación intracelular, en realidad esa célula está sufriendo. Como he mencionado, un ángulo de fase menor a 5% se asocia con un 23% menos de probabilidad de supervivencia en pacientes con diferentes entidades clínicas, por ejemplo, enfermedad renal y enfermedad hepática. Y ello advierte estados catabólicos y proinflamatorios en pacientes, por ejemplo, con resistencia a la insulina, con diabetes y con obesidad. Por ello, estas métricas, junto con la grasa visceral, se han constituido como puntos de corte relevantes en el contexto clínico. Sí es importante saber el porcentaje de grasa corporal, pero es más importante saber la cantidad de grasa visceral en mililitros que algunos equipos nos dan
de impedancia y que por supuesto la tecnología dual de rayos X, el DEXA, nos da con una precisión importante. Datos adicionales que nos dan los equipos de impedancia y los DEXA es el índice de masa muscular esquelética, Skeletal Mass Index, también se conoce como IMMA, índice de masa muscular apendicular. Los puntos de corte dependen de la tecnología que se use. En el caso de la tecnología de impedancia, los puntos de corte son de 7% de 7 kilos por metro cuadrado para hombres y de 5,7 para mujeres, pero no son los mismos puntos de corte para el DEXA. Para el DEXA son 7,26 kilos. Para abajo se considera como presarcopenia, mientras que 5,45 kilos por metro cuadrado se considera como presarcopénicos en mujeres. Ello nos obliga a no solamente a evaluar la masa muscular en brazos y piernas, que nos da este índice de masa de músculo esquelético, sino pruebas de función como la dinamometría de manos. Perdón, por ejemplo, la TUC, Stand Up and Go, de sentar a un paciente, hacerlo caminar 4, que se levante, camine 4 metros, que regrese y se siente, y contar el número de segundos que tarda. Si al recorrer esos 8 segundos se tarda más de 10 segundos, significa que la función ya está alterada. Recuerden que hay muchos métodos para evaluar la función celular. La función muscular, hay cerca de 45 diferentes tipos. Yo solamente estoy mencionando la de Stand Up and Go, que es la que usamos acá, pero también se puede utilizar, por ejemplo, cuántas sentadillas hace la persona en un minuto. Si hace menos de 15 sentadillas, se puede considerar como presarcopenia. Si puede aguantar y hacer más de 15 sentadillas, pues no lo está. De la misma forma, se puede simplemente ver el equilibrio de la pierna y medir 16 segundos. Si la persona soporta 16 segundos apoyado en una sola pierna, pues tiene una posibilidad de tener sarcopenia menor que aquellos que se andan cayendo y que no llegan ni siquiera a 10 segundos. Así pues, estos parámetros avanzados de salud e hidratación nos dan información adicional a la clásica, que son las curvas de distribución poblacional que nos hablan de alta hidratación o deshidratación, alto contenido en grasa o bajo contenido en grasa. Y con ello, este índice de agua extracelular con respecto al agua total mayor a 0,42 y un ángulo de fase, dependiendo del género, nuevamente insisto, menor a 5,5 en mujeres y menor a 6,5 en hombres, requiere evaluación para descartar fragilidad y riesgo sistémico. La hidratación intracelular se ha relacionado con rendimiento cognitivo, particularmente en niños y adolescentes. También en adultos mayores, como esta publicación de Archivos Latinoamericanos de Nutrición del 2021, en el cual los autores concluyen que a menor agua intracelular, pues menor rendimiento intelectual. Cada equipo tiene su forma distinta de expresar los resultados. Hay quienes lo hacen de este tipo, con esquemas que describen la deshidratación y la anasarca mediante estas elipses poblacionales. Tanto para menos fluidos, que son las gráficas que están en verde, iluminadas en verde, y menos fluidos que están de color azul, así como las que están en rojo, que son atletas, arriba a la izquierda, y obesos, abajo a la izquierda, así como delgados, arriba a la derecha, y caquécticos, abajo a la derecha.
Eh, Siempre es importante que los equipos que ustedes estén empleando tengan una paridad o que hayan sido evaluados en diferentes países comparados con la tecnología dual de rayos X. Y mientras más algoritmos tenga, más biomarcadores les darán los equipos para la toma de decisiones en endocrinología, en nefrología, en pediatría, en inmunología, en reumatología, como se están utilizando en forma rutinaria en nuestro país, particularmente en institutos. Las tecnologías, por ejemplo, esta que marca InBody con respecto al DEXA, nos habla de una alta correlación en términos de masa grasa, mientras que el DEXA nos habla de un estándar de oro. Los equipos de impedancia no ejercen corrientes de exposición a radiación. Es una corriente desde 0 hasta 200 kilohertz y hay equipos que hacen espectroscopía a 1000 frecuencias. En cambio, los equipos de EXA sí emiten rayos X de baja intensidad de 1 microsievert, que comparado con una tecnología de rayos X, pues realmente es muy baja, porque una tecnología, una AP de tórax es de 1200 microsieverts, mientras que una densitometría es de 1 y una composición corporal es de 10. La accesibilidad, en una siguiente diapositiva, en términos de costos, en términos de precios de los estudios, nos ejemplifica el por qué cada tecnología tiene un precio distinto. Para hacer la evaluación, por lo menos por impedancia, es importante que la persona esté en reposo por lo menos 15 minutos antes de hacer el estudio para estabilizar los fluidos, particularmente cuando el paciente lo hace en decúbito anterior. Es importante que estén en ayuno, eh, pues obviamente en la mañana, con la vejiga vacía, porque como les mencionaba, la orina y la retención de líquidos es reportada como músculo por el equipo. Y definitivamente las únicas dos contraindicaciones para una impedancia son el embarazo y la presencia de marcapasos. En el caso de la tecnología DEXA, no es una limitación del marcapaso, sí es una indicación importante el que el paciente vaya al baño antes de hacerse su evaluación. El ayuno también está indicado en una tecnología DEXA para evitar edema, pero también sobre todo para evitar retención de líquidos y valores falsos negativos en términos de sarcopenia. Los valores que nos dan los equipos, sea el DEXA o sea de impedancia, es el índice de masa muscular apendicular, que aquí dice SMI. Algunos equipos de tecnología DEXA, algunos, no todos, dan grasa visceral. Algunos que tienen la tecnología, el software 15 de General Electric para arriba, pues sí les van a dar grasa visceral. Y para abajo, pues no. El 13, el 11, el 9, el 7 no les van a dar grasa visceral. Por supuesto, lo más importante, por lo menos para un atleta y para un nutriólogo, es conocer la masa, el análisis de masa muscular y de masa adiposa para saber si ese paciente ya está cayendo en sarcopenia o si tiene obesidad sarcopénica. Y los equipos ya más recientes de impedancia bioeléctrica inclusive nos dan un resultado de esqueleto total, de contenido mineral óseo. No nos dan como tal diagnóstico de osteopenia ni de osteoporosis. Puedo hablar en primera persona de los equipos de Aminogram que
correlacionan prácticamente al 95%, del 95 al 100, en términos de contenido mineral. Nuevamente, no nos dan diagnóstico, pero si el resultado de ese paciente en contenido mineral óseo es bajo, comparando con el valor de referencia, ustedes pueden apostar que ese paciente cuando se haga una densitometría de columna y de cadera va a salir bajo, ¿eh? Y dependiendo del valor va a salir muy bajo, e inclusive puede tener osteoporosis. Lo que todos los equipos marcan, los equipos de impedancia marcan, son los porcentajes de grasa corporal. Y en este sentido debo de advertir, de darles el mensaje de que los cambios pueden ser desde el 15 hasta el 35%, dependiendo del modelo y dependiendo de la robustez de su equipo. Generalmente los equipos de impedancia subestiman la cantidad de grasa. El paciente sale feliz porque dice, uy, tengo muy poquita grasa. Y cuando se hace un DEXA, oh sorpresa, dependiendo del equipo con el cual se hizo el estudio, se puede dar cuenta de que pues no era lo que le había dicho el equipo de impedancia, puede ser un 15% más e inclusive un 35% más. Se los comento porque no he tenido uno, he tenido varias marcas aquí en la clínica. Y por eso es que me he dado cuenta de que conforme se ha ido modernizando y actualizando los algoritmos, pues los equipos más recientes se van acercando entre el 15 al 10% de diferencia, pero siempre subestiman la grasa adiposa, bueno, el tejido adiposo, y sobreestiman el muscular, casi, casi en la misma proporción. Con ello, al igual que el índice de masa corporal, la báscula no nos dice en absoluto cómo está la composición corporal de este paciente. Aquí tenemos tres ejemplos. Del lado izquierdo tenemos a la misma persona con el mismo peso, pero con patrones diferentes. Puede pesar 65 kilos, de los cuales el 80%, bueno, voy a decir el 50 o el 55% sea de grasa corporal y el restante sea de masa muscular y de esqueleto. En el patrón 1, que es el equilibrado, vean que de 65 kilos, 50-50 tiene de masa muscular y de masa corporal. Y en el patrón D, que sería el patrón atlético, pues ahí podríamos hablar de un 70-30 o de un 80-20 o de un 90-10, en el cual ese paciente tiene más masa muscular y tiene menos grasa corporal. ¿Cuándo soy joven para prevenir? Recuerden que los equipos de impedancia nos dan una idea solamente del esqueleto. Sin embargo, los equipos DEXA sí nos permiten hacer evaluaciones desde niños. Desde los 5 años en adelante, yo puedo hacer una evaluación de cuerpo completo sin cabeza y columna para darme una idea en la puntuación Z, eh, cómo está haciendo el desarrollo y el desarrollo y el crecimiento de ese niño. Con datos del Comité Mexicano para el Estudio de la Osteoporosis, el doctor Tamayo en el año 2007 advertía que de alrededor de en aquel entonces 46 millones de personas entre los 20 y los 100 años en nuestro país, el 53% tenía valores bajos, desde los 20 hasta los 100 años, y el 47% se podría considerar como normal. La gran mayoría de la población no lo sabe. Y como no lo sabe, pues no se hace un estudio de densitometría a los 20 años, pudiéndoselo haber hecho a los 15 o a los 10 o a los 5, con criterios de la ISCD, la Sociedad Internacional para la Densitometría Clínica. Por ello, mientras yo más temprano me haga una evaluación de mi esqueleto, pues puedo identificar picos óseos máximos en la columna, en el cuello femoral, en el trocánter, en warts, en diferentes áreas de mi esqueleto
y con ello puedo estar tranquilo de que ese niño está creciendo y se está desarrollando en forma adecuada y de que su componente genético, nutricional, hormonal y sus estilos de vida están siendo acordes a lo que se espera de un niño para llegar hasta la edad de los 20 a los 22 años, en los cuales la gran mayoría de los adultos, particularmente los varones, dejan de crecer. Eh, Sin embargo, las mujeres lo hacen en forma muy temprana. Lo hacen desde los 12 hasta los 15 o máximo a los 17. Eh, Tenemos dos picos de desarrollo esquelético, el primero acelerado de los 0 a los 5 y luego de los 12 a los 19. Recordemos que las mujeres se desarrollan mucho más temprano que los hombres y por ello es tan importante identificar el estatus óseo pues de nuestros pacientes desde edades tempranas, particularmente aquellos que no tienen una dieta enriquecida en calcio. Como ustedes pueden ver en la gráfica, la barra amarilla nos avisa que esos jóvenes tienen un valor de contenido mineral óseo superior a aquellos que tienen dietas con bajo contenido en calcio y que en su densitometría van a salir menores. Por ello, la evaluación en niñas entre los 11 y los 13 años equivale a la cantidad de masa ósea perdida a los 3 años posteriores en la menopausia. Repito, si yo le hago una evaluación a una jovencita entre los 11 y los 13 años, puedo prevenir la pérdida ósea de los 30 años posteriores a la menopausia. En el caso de los discos vertebrales, la adquisición o la acreción ósea de estos cuerpos vertebrales aumenta 5 veces en el área la etapa de la adolescencia, particularmente en jovencitas entre los 11 y los 15 y en jóvenes entre los 13 y los 17. Se estima que la ganancia de tan solo un 10% de la masa ósea reduciría el riesgo de fracturas osteoporóticas en un 50%. Se supone que estos problemas o estas entidades clínicas, como son las fracturas eh, por, por a traumatismos menores, se daban en personas mayores. Sin embargo, la Fundación Nacional de Osteoporosis en los Estados Unidos nos advierte desde el año 2005 que existen criterios para aquellos niños y jóvenes que en su desarrollo están desarrollando enfermedades que están relacionadas con picos óseos bajos. Anorexia, asma, enfermedad renal, enfermedad hepática, fibrosis quística, raquitismo, diabetes, desórdenes endocrinos, desórdenes gastrointestinales, enfermedades neoplásicas, enfermedades neuromusculares, trasplantes de órganos, enfermedades reumáticas, crisis epilépticas o enfermedad falciforme, de células falciformes, están relacionadas con valores bajos de densitometría. De la misma forma como algunos desórdenes que van acompañados de medicamentos, como síndrome de Cushing, algunas que son genéticas, como condrodisplasias, síndrome de Ehlers-Danlos, enfermedad de Gaucher, hipofosfatasia, osteoporosis juvenil idiopática, síndrome de Klinefelter y de Turner, distrofias musculares, osteogénesis imperfectas. Todas ellas ameritan evaluación desde la infancia. La evaluación se hace cuerpo completo sin cabeza y se reporta el valor en Z, que solamente lo tienen los equipos de densitometría con los softwares adecuados. Como ustedes pueden ver en la imagen, en cuerpo completo sin cabeza, el software nos da los resultados desde los 5 hasta los 20 años. Y en la columna nos dan los valores de L1, L4, estableciendo como puntos de corte menos dos desviaciones estándares por debajo del promedio. Cuando esas jovencitas tienen fracturas, como esta paciente que tiene 2 fracturas en tibia
o una fractura en antebrazo antes de llegar a los 20 años y tiene menos 1,8 desviaciones estándares por debajo del promedio de la población en Z, se reporta por debajo de menos 2 como por debajo del valor esperado para la edad cronológica. Pero si la persona ya tiene fracturas, como esta paciente, se reportaría como osteoporosis secundaria. Así pues, no esperemos hasta los 50 años para eh, identificar pacientes con densidad mineral ósea baja, características de la menopausia. Esa es otra entidad muy distinta a la que estoy presentándoles a ustedes. ¿Para qué hacer una densitometría en niños y jóvenes? Para alcanzar el máximo potencial de pico óseo y de masa y resistencia, lo que es sinónimo de un buen crecimiento, para prevenir osteoporosis senil, para minimizar fracturas durante la infancia y evitar descalcificación adicional durante el embarazo potencial y la lactancia de esa jovencita. Por ello, podemos hacer estas evaluaciones en personas desde los 5 años en adelante. ¿Existen equipos de ultrasonido? Sí, ultrasonido axial. Se pone un poquito de gel y se pueden hacer desde bebés, inclusive. Sin embargo, nuestro gran reto a nivel epidemiológico es la falta de masa muscular, porque la masa muscular en brazos y en piernas va de la mano con un riesgo más alto de caídas, y las caídas con riesgo de fracturas, y las fracturas con riesgo de mortalidad, que por cierto es mayor en los hombres que en las mujeres. Por ello es tan importante evaluar la masa muscular de brazos y piernas, dividirla entre la estatura al cuadrado, que es conocida como SMI. Bueno, tienen diferentes nombres. Skeletal Muscle Index, pero también ASMI en inglés, dependiendo, cada marca le pone un nombre diferente. En algunos consensos, como les digo, se llama IMMA, índice de masa muscular apendicular. ¿Dónde se usa esta evaluación de masa muscular? Definitivamente en atletas. Los atletas eh, son personas que requieren no solamente tener grandes masas musculares para las disciplinas atléticas que realizan, sino además necesitan equilibrio y balance entre hemisferios. Necesitan tener la misma cantidad de masa muscular en la pierna izquierda que en la pierna derecha, que en el brazo izquierdo que en el brazo derecho. Ello es más evidente en jugadores de fútbol americano, en los cuales puede haber una diferencia de 5 kilos entre una pierna y otra en linieros defensivos. Por ello, la evaluación por DEXA nos da una precisión y una definición de esqueleto, de músculo y de grasa en una forma importante. Y con ello, la composición corporal y la densitometría en poblaciones atléticas nos hablan de posibles desórdenes de alimentación que son propias, por ejemplo, de bailarinas de ballet, de gimnastas, de gimnasta rítmica, inclusive de nado sincronizado. Se dan muchísimos casos de anorexia. ¿Qué decir de disciplinas en las cuales el peso es un factor importante, como la halterofilia, eh, las pesas, el box, la lucha, en los cuales, o el fútbol americano, en los cuales el paciente tiene pesos considerables, es cierto, puede tener una cantidad de masa muscular importante, pero además es obeso, además. ¿Y en quién más? Pues previniendo enfermedades reumáticas, previniendo enfermedades o alteraciones cardiovasculares y fracturas o fisuras por repetición o por estrés, que son muy, muy, muy comunes
en disciplinas como el atletismo, las pruebas de velocidad, en los maratones, el fútbol soccer, el fútbol americano, son muy frecuentes en los equipos representativos. Como he mencionado, la composición por DEXA nos da el contenido mineral, nos da la grasa total y nos da la masa muscular, nos da la total y nos lo da por segmentos. Nos da el lado izquierdo y el lado derecho. Y a lo largo del tiempo, pues nos permite tener la tranquilidad de que la persona está bajando la grasa, pero está bajando la grasa abdominal. Más aún, está bajando la grasa visceral. Así como también está manteniendo la masa muscular, la mantiene o la aumenta. Esos son los objetivos a largo plazo, que no son objetivos tan sencillos de cumplir. En este terronauta es una persona que deliberadamente se erigió él mismo como un voluntario conocido como terronauta, en el cual dejó de hacer ejercicio durante 6 meses y después de esos 6 meses se le volvió a hacer la composición corporal. Vean que en septiembre del 2001 pesaba 72 kilos, en marzo del 2002 pesaba 64 kilos, o sea, 8 kilos menos, y vean cómo el fenotipo se modificó drásticamente. Y la pregunta es, ¿el peso que perdió fue por grasa, por músculo o por esqueleto? Así pues, de marzo a junio del 2002, o sea, 3 meses después, la persona volvió a hacer ejercicio y vean cómo inclusive ganó 1 kilo más con respecto a septiembre del 2001. Y nuevamente la pregunta es, ¿y qué ganó? ¿Ganó masa muscular, ganó esqueleto o ganó grasa? No lo sabremos hasta que no hagamos una evaluación por DEXA. Y así se ven los resultados a largo plazo. Esta era la versión 13 del Encore 13 que teníamos de General Electric en blanco y negro. El paciente de 16 años, luego a los 19 y luego a los 21 años. Vean cómo de los, pues de los 16 a los 21 años ganó una cantidad importante de densidad mineral ósea, y ese mismo paciente rastreado a través del tiempo, vean cómo sus resultados de esqueleto ganaron una importante cantidad en brazos, piernas, tronco, costillas, pelvis, columnas, total. Y lo que ganó fue las barras rosas, es grasa, y las barras negras a la derecha de la gráfica en color café, es masa muscular. Este paciente era portero de Pumitas y posteriormente fue portero de la selección de lacrosse en el TEC de Monterrey. Entonces, esto nos permite dar un seguimiento en cada una de las áreas de la persona. Si la persona deja de hacer ejercicio, vean cómo las líneas negras que indican masa muscular se van para abajo, en brazos, en piernas, y cómo las líneas rosas ganan lo que el músculo está perdiendo en la cintura, en la cadera, en las piernas. Así es que podemos tener un seguimiento muy estrecho de estos tres segmentos, esqueleto, músculo y grasa, eh, una vez que establezcan ustedes un programa de alimentación, de ejercicio o de cambio de estilo de vida en sus pacientes. Como había mencionado, el índice de masa muscular apendicular divide el peso de la masa muscular de brazos y de piernas entre la estatura al cuadrado. Y si el resultado está arriba de 7,26, está dentro de lo esperado. Si está hasta 6,50, hasta 8,51 se considera normal, y de 8,51 para arriba se considera atlético.
mientras que de 7,26 para abajo se considera presarcopénico. En las mujeres, menos de 5,45 es presarcopénica, de 5,45 a 6,51 es normal, y de 6,51 en adelante, dos desviaciones estándares por arriba, se considera atlética. La evaluación no solamente es importante en términos de masa muscular para personas que hacen ejercicio, sino para personas que están sometidas a tratamientos de intervención metabólica o endocrina, como regímenes de reducción de peso, ya lo saben ustedes, ahora con estas incretinas de Ozempic, de Mounjaro, de Wegovy y otras tantas, pues lo importante es ver cómo está disminuyendo la grasa visceral sin que haya merma en la masa muscular y en la masa ósea, que sí se ven comprometidas. En los tratamientos de hormona de crecimiento, hiperparatiroidismo, terapia con anabólicos esteroidales, anorexia nervosa, síndrome de Cushing, distrofias musculares, caquexias como VIH y cáncer, síndromes de mala absorción y trasplantes, pues está indicadísimo hacerse una evaluación por DEXA. Como he mencionado, el diagnóstico de la sarcopenia no se hace únicamente con la masa muscular, sea por DEXA o sea por impedancia. Exige la masa, la fuerza de prensión y las pruebas dinámicas. Con ello, cada vez que este paciente está haciendo ejercicio, fortalece su esqueleto y disminuye la grasa intramedular, mientras que los estados sedentarios, como en esta tomografía, en la cual se están tomando una rata sedentaria del lado izquierdo y una no sedentaria del lado derecho, vean que mientras haya actitudes sedentarias, pues la acumulación de grasa visceral es mayor y el deterioro en el esqueleto también lo es. Por ello es tan importante hacer una evaluación de grasa visceral. Es esa grasa, es ese volumen de masa adiposa, de tejido adiposo de color blanco, que está colindando con las vísceras, con el hígado, con los riñones, con el corazón, con los pulmones, y que detona un componente inflamatorio. Por ello es tan importante eh, descartar obesidad osteosarcopénica mediante la evaluación de la grasa visceral. Esa grasa visceral que no debe de rebasar 1,600 mililitros, puesto que activa mecanismos de acción proinflamatorios. El valor, aquí dice crítico, el crítico es arriba de 160 centímetros cuadrados, que equivale a 1,600 mililitros. De 500 a 1,599 es un área crítica, pero arriba de 1,600 se vuelve verdaderamente predictora de enfermedad reumática, endocrina y metabólica. Los equipos, como los que tenemos aquí en la Colonia del Valle, nos permiten hacer una evaluación exacta del tejido visceral, tanto en personas con síndrome metabólico como en personas atléticas, puesto que ello también se relaciona con lesiones. Y con ello, la persona, particularmente que quiere aumentar su desempeño, puede medir su grasa visceral y puede ver cómo está disminuyendo a través del tiempo, junto con un aumento en el desempeño muscular. Quizá a estas alturas no los esté convenciendo demasiado que el aspecto metabólico, endocrino y oncológico es importante. Sin embargo, la presencia de grasa visceral también está relacionada con aspectos de cognición y de daño neurológico. Por ello es que estas tecnologías son robustas para ofrecerles valores que les permitan tener estados de prevención
en diferentes etapas del desarrollo. El taller al cual los estamos invitando a que se inscriban con Jessica y con Rodrigo está centrado, es un taller pues de 6 horas, de 7 horas, en el cual la primera hora medimos a todos, que son 10, medimos a los 10, que son 5, medimos a 5, que son 50, tenemos 3 equipos aquí para medir por impedancia sus resultados, de forma tal que en la segunda hora, suponiendo que empezáramos a las 10, pues de 10 a 11 sería la evaluación, de 11 a 12 sería los fundamentos a detalle de lo que hemos visto. Luego, de 12 a 1, las aplicaciones clínicas, sarcopenia, caquexia, síndrome metabólico, inclusive cáncer. De la 1 a las 2, analizaríamos cada uno de los casos de ustedes para que les haga sentido lo que se dio como aspecto teórico con respecto a lo práctico. Y luego, después de 1 hora de receso, de las 3 a las 4, los principios de absorciometría dual, de las 4 a las 5, la densitometría central y la composición corporal, y de las 5 a las 6, diferentes aplicaciones prácticas de la densitometría central y de la composición corporal, desde composición corporal pediátrica, evaluación lateral de fracturas vertebrales, evaluación de aflojamiento de prótesis femorales y tibiales, evaluación pediátrica, deportiva, metabólica, endocrina, reumatológica, ginecológica, geriátrica, oncológica, y finalmente llegamos a las preguntas y conclusiones. Con ello, siendo las 8:02, pues cierro la presentación solamente haciendo hincapié en que somos una organización que se ha desarrollado a través del tiempo y que ha ayudado a diferentes especialistas a dar el monitoreo de sus pacientes. Con un equipo avanzado, con los softwares más avanzados, que nos permitan y les permitan a ustedes dar un seguimiento a la alimentación, al descanso, a la reducción de estrés, a la actividad física o a las intervenciones que ustedes estén diseñando para sus pacientes. Y con ello esperamos disminuir esta pesadilla de esta transición nutricional de enfermedades crónicas complejas. Toda la bibliografía sobre la cual se basa nuestro taller pues está a su disposición. Todos estos son libros, las posiciones oficiales desde el 2007, 2010, 2019, 2023, las posiciones de la IAEA, de, de la Asociación Internacional de Energía Atómica, y nosotros somos un centro diagnóstico que durante prácticamente en septiembre cumplimos 20 años evaluando alrededor de 9,000 pacientes en este tiempo. Así es que los invitamos a conocernos aquí en Félix Cuevas 520 junto al Hospital 20 de Noviembre y a inscribirse con esta Jessica y con Rodrigo para tener más detalles sobre el taller. Así es que cierro mi presentación y estoy listo para las preguntas que quieran hacer o los comentarios. Y si no hay preguntas ni comentarios, pues me encantaría saber qué fue lo que más les llamó la atención, con qué se quedan el día de hoy como invitados de Jessica y de Rodrigo. Así es que somos 12 y Jessica y yo somos 13, 14. Abro la sesión de preguntas. Jess, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, profesor Pineda.
Muchas felicidades y como lo comentó el doctor Pineda, vamos a estar teniendo un taller presencial. Lo tenemos para el mes de agosto. Lo tenemos para el mes de agosto, el 15 y 16 de agosto. Les vamos a estar dando la información. De hecho, ahorita voy a proyectar un QR para que se puedan unir a un grupo y ahí les vamos a estar enviando los costos y algunos descuentos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede participar, puede abrir su micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muy interesante la exposición. Creo que hay aspectos que a veces uno no considera tan importantes, como el índice de masa corporal, y hay que hacer medición de los tejidos blandos. Este taller suena muy importante. A mí me gustaría dos cosas. Uno, que me mandaron los sliders de la presentación, y dos, el taller para, para evaluarlo y hacer un programa para estar ahí presente. muy bien, doctor. Hola. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Y evidentemente mandar a los pacientes a hacerlo todos los estudios para que nosotros tengamos más información para toma de decisiones. Por supuesto. Bien cierto, es la alimentación, es muy importante. Y también el estrés crónico, los índices de cortisol y todo lo que ustedes ya también saben, cómo poderle darle un mejor manejo. Sí, por supuesto. Y tocó un tema muy importante, Doc, que es la evaluación práctica. O sea, este es solamente un taller sobre las bases que les permiten a ustedes tener una idea. Número uno, si ustedes toman una decisión o si ya tienen un equipo de impedancia en sus clínicas o en sus consultorios, pues cómo usar esa información a su favor y a favor de sus pacientes. Eso es Ah, fundamental. Y la segunda es que sepan, no tienen que andar comprando el equipo DEXA. Si lo quieren comprar, pues está SMH, que les vende los equipos más o menos como en 2 millones de pesos, hasta donde yo me quedé el año pasado. Un equipo DEXA más o menos anda en eso. Pero, no, qué mejor, como dice el doctor Gonzalo, pues que en vez de que compren un equipo de 2 millones, pues mejor utilicen el expertise que ya tenemos en la clínica, mandan al paciente, interpretamos el resultado, les mandamos el resultado de regreso, se los explicamos, cada paciente que nos mande, les mandamos los resultados de regreso y les explicamos el resultado para que ustedes se familiaricen con la tecnología. Eso es ese es el claro. objetivo. A mí me parece que el expertise que tiene ya profesor y ingeniero, gran utilidad por nosotros porque tiene todo el camino andado y tendremos una mejor interpretación de los estudios que mandemos a hacer a la clínica. El DEXA me llama mucho más la atención que el de impedancia. Y fíjese que yo pensaba lo mismo, Doc. Con toda franqueza, yo tenía el DEXA y decía, ¿yo para qué necesito un equipo de impedancia? Sin embargo, ahora los considero como la mano izquierda y la derecha. Cuando están haciendo, esa mano izquierda está sujetando un tejido y con la mano derecha está haciendo la incisión. Así ¿Cierto? uno mide los macros, como es el DEXA que mide masa muscular, grasa y esquelética, uno mide macros y el otro mide células, mide estabilidad y comportamiento celular. Ese ángulo de fase les da un pronóstico de qué tanto está mejorando su paciente en cuestión de semanas. Claro, claro. Así es. Muy bien, sí, como bien empezó en la presentación, no solamente es medir el peso y la masa corporal, sino todo lo que tiene adentro y cómo tratarlo. Sí, bueno, y en el taller ya hablamos más a detalle sobre aspectos de inflamación, sobre el IR del cual no hablé el día de hoy.
Claro, claro. Pues en resumen, si me hacen favor de mandarme a mi correo, que debe tenerlo Rodrigo o cualquiera de los dos, me manda a mi correo la información de los slides, como dije, y de la presentación del taller para agendar. De acuerdo. Muy bien, Ok. doctor. Pues eso sería de mi parte lo más relevante. Si hay algo más, pues yo, bueno, ya le veremos presencial. Y por supuesto, invitarlos a que Sí, vengan, claro. vengan a la clínica. O sea, eh, bien que se hagan ustedes un estudio, que manden a un familiar muy querido, muy cercano, para que vean los alcances y que se familiaricen sobre todo con las dos tecnologías. Si ya la tienen ustedes en su clínica, pues entonces ya nada más se complementa con el DEXA. Claro. Ujú. Que empezando por nosotros, que tengamos un análisis verdadero, porque a veces Ujú. vemos por los demás como siempre y pocas veces miramos a nosotros. Así es. Sí, le agradezco, doctor Gonzalo, los Ok, comentarios. pues agradezco el tiempo, agradezco la invitación y sin duda, pues siempre se aprende algo. A la orden, gracias. Gracias. Gracias, doctor Gonzalo. Pues les dejamos, ya les envié por el chat el link del grupo, que ahí vamos a estar enviando toda la información. Y también aquí el QR para que se unan y ahí vamos a estar enviando las fechas, el horario, el cupón de descuento para que se unan a este grupo. Sí. Excelente. Aquí Yes, le pusimos, perdón. perdón, le pusimos 15 y 16. El 15 porque se desarrolla en un solo día voy a decir, el aspecto teórico e inclusive la impedancia en el caso de que lo tomen presencial. Algunos de ustedes no necesariamente están en Ciudad de México y no pueden trasladarse a Ciudad de México. Entonces, en esos médicos o Gracias. profesionales de la salud, bueno, tendrá que ser solamente virtual. Pero en aquellos que lo tomen presencial, pues cobra un tamiz totalmente distinto cada uno de ahora sí que de los resultados que aporta el equipo para entenderlos en carne propia de cómo estoy, cómo está mi cuerpo ese día de la evaluación. Y estamos dejando el día 16 para que algunos médicos que vengan el día 15 que digan, es que yo me lo quiero hacer, pero ya a las 6 de la tarde ya no sé, ya no es un horario propio para hacerse un DEXA. Debe Claro. hacerse en la mañana, entonces eso se hace el día 16 por eso le pusimos día 15, 16. hicimos 15 y 16, pero en realidad el taller es un solo día. Y solamente para aquellos que digan, no, yo no quiero nada más el taller, yo quiero además la evaluación por DEXA. Híjole, les estamos dando un precio en realidad Súper. más bajo que el que le damos a sus pacientes, porque a los pacientes no les damos taller y a ustedes sí les vamos a dar taller. Ok, Ujú. muy bien, muy bien. Pues nuevamente agradezco su tiempo y esperemos vernos pronto. Claro que sí. Gracias Muchísimas gracias. estoy muy agradecido por la información que nos han transmitido. Muchas Gracias, gracias. 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 ¿Alguna otra intervención? Doctora Tania Salinas, doctora Mayra, Erika Silva, por ahí a quién más veo. Antonio Ojeda, Mayra G., Erika Silva, María Sarabia, Tania Salinas. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan por ahí? Bueno, si no tienen dudas y no tienen inquietudes, yo sí agradecería, como lo acaba de hacer el doctor Gonzalo, agradecería que nos pudieran dar qué les atrajo, qué les sorprendió, algo que no supieran, que dijeran, ay, esto de veras que me, me llamó mucho la atención. Y ya con eso podemos dar por cerrada la sesión, Jess. Nadie habla. Anímense a participar. Y Está aquí el doctor Pineda, el profesor Pineda.
A mis alumnos les digo, miren, bueno, yo doy química, entonces les digo a los muchachos, no importa que se equivoquen, muchachos, pero participen. No importa que se equivoquen. De hecho, quiero que se equivoquen, porque el que más se equivoca, más aprende. Claro. Entonces, no se queden callados. Pero ya en foros de posgrado, les digo, si no tienen dudas, pues entonces explíquenme qué es el ángulo de fase, qué ventajas tiene, qué es la grasa visceral, por qué es importante medirla, en qué contexto se mide, eh, para que hagamos una retroalimentación entre todos y todos aprendamos, porque de lo que se trata es de que pues aprendamos algo nuevo y nos vayamos satisfechos de que valió la pena la inversión de 1 hora y 15 minutos, ¿no? No, aquí dice que si actúa como un fibroscan. No, un fibroscan es un aparato que permite identificar el grado de deterioro del hígado. Eh, Literalmente está midiendo el grado de fibrosis de ese hígado para identificar o descartar una esteatosis hepática, sea alcohólica o no alcohólica, y darle un pronóstico a ese paciente. Uno pudiera pensar que un paciente con hígado graso, todos van a ser fibrosos, y no, fíjense que la sorpresa es que no necesariamente es así. Y digo no necesariamente porque ya el hecho de que en un ultrasonido un paciente sea evaluado con hígado graso, ya es una situación para todos aquellos que estamos metidos en esta cosa del metabolismo, tan seria y tan preocupante como una resistencia a la insulina. La gran mayoría de los pacientes dice, soy resistente a la insulina. Y uno dice, pues si supieras lo que es la resistencia a la insulina, no lo dirías con tanta alegría. Igual una esteatosis, un MASLD, un MASLD, una esteatosis hepática no alcohólica, no es una buena noticia, es una noticia seria, puesto que quien nos rescata es nuestro hígado. Y el que más mitocondrias tiene, digo, además del corazón, pues es el hígado. Y si ese hígado está fibrosado, quiere decir que esas mitocondrias ya están casi, casi que en calidad de desecho, en calidad de proteína, deteriorada. No, no es un fibroscan, es un escaneo por tecnología dual de rayos X. Se hacen pasar 2 rayos X de baja intensidad, y sí, se ven las imágenes del esqueleto, del músculo y de la grasa, pero no llega a una definición de ultrasonido, ni mucho menos de un fibroscan. Así es, contestando la pregunta. Creo que ahí hay otra pregunta, ¿no, Jess? Sí, profesor Pineda. Bueno, pero este estudio es mucho más completo para valorar la grasa visceral. Bueno, de hecho, mide grasa visceral. Nada más que hay dos tecnologías. La primera es una que tiene seca y que tiene InBody, que nos da un aproximado. Miren, si de por sí ya la técnica en sí es doblemente indirecta, pues hacer un cálculo de la grasa visceral sería triplemente indirecta, porque son algoritmos. Entonces, eh, en el caso de la tecnología DEXA, es indirecta, porque una vez que se recogen las imágenes en el arco, una de dos, o es esqueleto o no es esqueleto. Por eso se le llama indirecta. Y a lo que no es esqueleto, nada más le queda de dos sopas, o es músculo o es grasa. Y el equipo con su tecnología rastrea con colores, color verde el músculo, color amarillo la grasa, y literalmente es como si estuviera en el día de su cumpleaños, usted tomándose una fotografía en el cual está soplando las velitas. Nada más que aquí la fotografía que estamos tomando es por dentro. Lo estamos tomando en tiempo real,
Y si usted tiene anillos, se va a ver el anillo. Si usted tiene prótesis en la mama, se va a ver las prótesis en las mamas. Si tiene prótesis en los brazos, como algunos pacientes que hemos tenido, que se ponen prótesis en los glúteos y prótesis en los brazos para verse más fuertes y en los glúteos, pues para verse más, pues más curvilíneos, diría yo. Sí hemos tenido varones que se ponen prótesis en el cuerpo y el DEXA los advierte, nos dice aguas, ahí hay una región extra que no corresponde a una morfología normal. Eh, por ello, la tecnología DEXA nos dice en mililitros cuánto tiene, mientras que la tecnología del SECA o del InBody nos dice más o menos cuánto tiene. Nos hace una aproximación. Los equipos de Aminogram, de plano, ellos se han lavado las manos y dicen, no me pidas, Raúl, que yo te calcule una grasa visceral, porque eso es triplemente indirecto y no lo vamos a hacer. No vamos a engañar a la gente de que tiene un nivel del 1 al 11 de grasa visceral. No, 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 no y no. Bueno, entonces, por DEXA sí, sí, aquí se ve la imagen, se ve la imagen y se ve el valor real en gramos y en mililitros de la grasa visceral. Gracias, profesor Pineda. Me pregunta la doctora Mayra. Ok, sí entiendo, muchísimas gracias. ¿A qué lugar exacto se envía para este estudio y cuál es el costo público? El costo al público de la impedancia, de la composición y de la densitometría, y de la dinamometría, ojo, es de 15,000 pesos de todos los estudios. Por eso los precios que les dimos a ustedes como taller, ¿en cuánto están, Jess? Ya ni sé, ¿Del taller? del taller con Dexa, incluyendo todo. Ah, Creo que es, va a estar está en 4,000 pesos, pero vamos a dar un 25% de descuento, les quedaría en 3,000 pesos. bueno, ese es nada más de impedancia. Ah, ok. Pero con densitometría y con composición, para el día 16 me parece que Se está quedó en en siete en mil. 7, ¿no? Ajá, 7,000. en 7, Ujú. que es la mitad de lo que usualmente cobramos. Y la razón es de lo que menciona el doctor Gonzalo. O sea, ¿cómo voy a enamorarme de alguien si ni siquiera la conozco? Si no sé ni cómo es, no sé si tiene el cabello rubio, si es altita, baja, no la conozco. Entonces, por eso es que facilitamos la tecnología para ustedes. Y el costo, como decía el doctor Gonzalo, es el mismo, es de 7,000, con la diferencia de que nosotros les estamos dando un taller a ustedes, al paciente no le damos taller. Claro, cada vez que vienen le explicamos los resultados. De hecho, les dedicamos 2 horas. Un estudio que se hace en 6 minutos 19 segundos. De composición corporal son 6:19. Una densitometría se hace más o menos en unos 15 minutos, menos. Es que se tiene que posicionar la cadera, la columna, etcétera. Pero vamos a decir 10 minutos. O sea, 16 minutos. Una impedancia bioeléctrica, me tardo más en cargar los datos en la maquinita que en hacer el estudio, que se tarda 5 segundos. Vamos a decir que en evaluaciones, incluyendo dinamometría, sería algo así como 45 minutos reales, pero le dedicamos al paciente 2 horas. O sea, realmente nos esmeramos, no atendemos al aventón. Nada de una densitometría en 6 minutos como en Salud Digna. No, 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 eso no va a pasar aquí. No, no va a pasar. Una densitometría mínimo nos lleva 1 hora. Entre factores de riesgo y entregarle el resultado y todo, lleva 1 hora. Por eso es que una vez que nos conocen, pues dicen, no, ahí déjalo, y ya ni le muevas. Ahí ve con Raúl y es una garantía. Bueno, con el grupo de Centro de Investigaciones. Sí.
Creo que no tenemos más preguntas, doctor Raúl, profesor Raúl. Gracias, doctora Mayra. Pues no hay nada como dicen, como de la muestra a un botón, ¿no? Sí. Sí. Ciudad de México, a un ladito del Hospital 20 de Noviembre. Acá de hecho, la estación se llama Hospital 20 de Noviembre de la línea dorada. Muy bien, Ujú. muy bien. Pues Pues agradecemos a los participantes. Ya les compartí ahí la información por el chat para el grupo. Les vamos a estar enviando toda la información del taller presencial. Muchísimas gracias, profesor Pineda. Es un gusto Gracias. poder saludarlo y escucharlo. No, gracias por el esfuerzo, Oyes. Gracias, Rodrigo. Gracias por su entusiasmo y gracias a ustedes por estar al pendiente de lo que les ofrece Yes. Ya la conocen de años, y bueno, al laboratorio Manuel también lo conozco yo de años, y fue así como que el mundo nos reunió, porque yo en realidad el año pasado fui speaker de Manuel para otros temas de resistencia a la insulina, tratamientos antivirales con pirofosfato de tiamina, etcétera. Entonces, pues creo yo que estamos en el mismo barco, nada más que en este caso, la experiencia que tenemos, pues ya superó las 2 décadas. Ya estamos en densitometría desde el 98. Densitometría, sin exagerar, son más de 100,000 pacientes evaluados. Eso nos da una visión muy distinta de lo que pasa en Monterrey, lo que pasa en Tijuana, de lo que pasa en Mérida, en Oaxaca, vaya, hemos estado en tantas ciudades evaluando a tanta gente por densitometría periférica, y desde el año 2006 para la fecha, desde el septiembre 6 para la fecha, pues tenemos el equipo DEXA. Ya estamos por cumplir 20 años con el equipo grande, composición corporal. Y si bien es cierto que nuestra especialidad es pues densitometría, la composición corporal ahora está rebasando por mucho lo que antes se consideraba un sueño. O sea, antes medir grasa visceral era un sueño, ahora es una realidad. Nomás tráigase un short, un pants, y es suficiente para hacerle su evaluación. Y vengas en ayunas y ya está. Pero antes, pues sí, cuando dicen que es cara, pues sí, sí es cara, porque los equipos, pues no son económicos, las reparaciones tampoco lo son. Pero como decía el doctor Rodríguez, lo más importante es tantos miles, llevamos como 9,000 pacientes. Hemos evaluado a tantos pacientes que casi, casi vemos al paciente, hacemos preguntas y ya sabemos casi, casi que lo que tiene. Y eso, pues quisiéramos compartirlo con ustedes. El qué y el cómo ayudarles a sus pacientes. Creo que hay otra pregunta, ¿no? No, mandé el link del grupo, Ajá. lo compartí. También Rodrigo les va a estar haciendo llegar la invitación de manera personal, que él estuvo en contacto con ustedes. Entonces, yo creo que a partir del día de mañana viernes vamos a estar enviando la información del taller presencial. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y pues estamos enviándoles más información de más cursos en línea gratis para que se conecten con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Pineda. Hasta Que pronto. tengan gracias. bonita noche. Mucho éxito. Buenas, Gracias. lindas Gracias. noches. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye.